Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos sumergimos en el mundo fascinante de los cometas y asteroides. Un tema apasionante, sin duda. Sí, y vamos a usar, varias fuentes. Artículos científicos, datos de la NASA, resúmenes de misiones espaciales recientes, de todo un poco. Material de primera mano. Excelente. Exacto. Y nuestra misión, digamos, es descifrar qué nos cuentan estos mensajeros del pasado. Mensajeros del pasado, me gusta esa descripción. ¿Verdad que sí? Queremos entender mejor los orígenes de nuestro sistema solar, cómo se formaron los planetas. Y el gran misterio, ¿cómo llegaron aquí los ingredientes para la vida? Justo eso. Porque, no son simples rocas espaciales, no. Para nada. Son como cápsulas del tiempo. Eso. Cápsulas del tiempo con secretos de hace 4.600 millones de años. Restos casi intactos de la materia prima original. Materia prima pura, casi sin alterar. Así que empecemos a desempaquetar toda esta historia. Adelante. Para empezar, pongamos las cartas sobre la mesa. Cometas y asteroides. Suenan parecido, ¿eh? Ambos orbitan al Sol. Pero son muy diferentes en el fondo, ¿verdad? Absolutamente. La diferencia fundamental está en de qué están hechos y dónde nacieron. A ver, cuéntanos. Los asteroides, se formaron más cerca del Sol, en la parte interior del sistema donde hacía más calor. ¿Y eso qué implica? Pues que son principalmente rocosos y metálicos, como si fueran los ladrillos que sobraron al construir los planetas como la Tierra. Ok, rocas metales, por el calor. ¿Y los cometas? Los cometas son, digamos, lo opuesto. Nacieron mucho más lejos. Más allá. Sí, en las zonas frías del sistema solar, más allá de lo que llamamos la línea de nieve. Ah, la línea de nieve, donde el agua se congela. Exacto. Por eso son ricos en hielos. Y no solo hielo de agua, también hielos de dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano. O sea, una mezcla. Una mezcla de hielos, polvo y rocas pequeñas. La famosa descripción de Fred Whipple, la de bolas de nieve sucia, pues. Les queda bastante bien. Jaja, sí, es muy gráfica. Entonces, esta diferencia de composición no es casual. No para nada. Refleja directamente las condiciones de esa época, el gradiente térmico de la nebulosa protosolar. El disco original de gas y polvo. Ese mismo. Cerca del Sol, solo materiales resistentes al calor, como rocas y metales, podían condensarse. ¿Y más lejos? Más lejos, hacía tanto frío que los volátiles, como el agua, se congelaban y formaban parte de estos cuerpos. Por eso son testigos distintos, complementarios, de esas condiciones iniciales. Y me imagino que su estructura interna también lo refleja. Mencionaste que son poco procesados. Totalmente. Fíjate en la densidad de los núcleos cometarios. Las misiones como Giotto al Halley o Rosetta al cometa 67P. La de Rosetta fue increíble. Sí, midieron densidades bajísimas, entre 0.3 y 0.6 gramos por centímetro cúbico. Poquísimo. ¿Comparado con qué, por ejemplo? Bueno, el agua es 1 gramo cm cúbico, y las rocas típicas andan por 2 o 3 cm cúbico. ¡Wow! O sea, son súper ligeros. Exacto. Confirma que son muy porosos, como esponjas cósmicas. Material muy primitivo que nunca se compactó ni se calentó mucho por dentro. Reliquias de verdad. Entendido. Pero volviendo a los asteroides, que son más rocosos, tampoco son todos iguales, ¿no? Leí algo de tipos S y tipos C. Es cierto, hay variedad. Es una clasificación compleja, pero la distinción S y C es importante. Los tipo S, de silicáceos. Silicatos. Sí, ricos en silicatos y metales. Son más comunes en la parte interior del cinturón principal de asteroides, más cerca de Marte. Muestran signos de haber sufrido algo de calentamiento y alteración química. Aún así, son muy antiguos. ¿Y los tipos C? Dijiste que eran los interesantes. Definitivamente, desde el punto de vista de la materia original. Los tipos C, carbonáceos, predominan en la parte exterior del cinturón. Son mucho más oscuros. No reflejan mucha luz. Casi nada. Y son excepcionalmente ricos en carbono, compuestos orgánicos complejos y minerales con agua, como las arcillas. Ajá. Se consideran mucho más primitivos que los tipos S, o sea, más parecidos químicamente a la nebulosa solar original en esa zona. Y por eso las misiones OSIRIS-REx y Hayabusa 2 fueron asteroides de este tipo, ¿cierto? Bennu y Ryōgu. Exactamente por eso. Se eligieron porque se cree que guardan material casi sin cambios desde que se formó el sistema solar. Traer muestras es clave. Claro,
porque aquí en la Tierra tenemos instrumentos mucho más potentes. Es como tener un pedacito de la receta original del sistema solar en el laboratorio. Una ventana directa a esa química de hace miles de millones de años. Vale, clarísimo qué son y de qué están hechos. Ahora, ¿dónde viven? Mencionaste el cinturón principal, pero hay más lugares. Así es. ¿Y dónde están ahora? Nos cuenta una historia muy dinámica. El más famoso, sí, es el cinturón principal entre Marte y Júpiter. Millones de asteroides ahí. De los dos tipos, S y C. Sí, y otros más. Luego, mucho más lejos, más allá de Neptuno, está el cinturón de Kuiper. ¿Dónde está Plutón? Exacto. Es un disco enorme de cuerpos helados, mucho más grande que el cinturón de asteroides, y de ahí vienen la mayoría de los cometas de corto periodo. Los que nos visitan más seguido. Esos, los que tardan menos de 200 años en dar la vuelta al Sol. Y aún más lejos. Mencionaste la nube de Oort. Correcto. La nube de Oort es una estructura que no vemos directamente, pero tenemos mucha evidencia de que existe. Una esfera gigante. Se cree que sí. Una esfera inmensa de billones, quizás trillones, de núcleos cometarios helados, rodeando todo el sistema solar a distancias enormes. ¿Qué tan enormes? Podría extenderse hasta un año luz del Sol, o incluso más. Es el hogar de los cometas de largo periodo. Los que tardan miles o millones de años. Esos mismos. A veces algo los perturba gravitatoriamente. Una estrella cercana, la marea de la galaxia, y los mandan un viaje larguísimo hacia el Sol. La escala es abrumadora. Leí que las sondas Voyager, que ya salieron del sistema solar, tardarían 300 años solo para llegar al borde interior de la nube de Oort. Y unos 30.000 años para cruzarla. Imagínate. Es un almacén de material helado remotísimo y superprístino. Increíble. Y dices que la existencia de estos vecindarios distintos no es casual. Para nada. Nos habla de cómo evolucionó todo. Por ejemplo, ¿por qué no hay un planeta donde está el cinturón de asteroides? Júpiter. Exacto. Júpiter, su gravedad es tan inmensa que impidió que los bloques de construcción, los planetesimales, se juntaran para formar un planeta allí. Los mantuvo como agitados. Justo. No los dejó asentarse y crecer. Hablando de planetesimales, ¿podemos definirlos rapidito? Son como los bloques, ¿no? Sí, exacto. Son cuerpos sólidos, que se formaron muy temprano en la nebulosa, acumulando polvo y hielo. Tamaños variables, desde kilómetros hasta cientos de kilómetros. Son los precursores de los planetas. O sea, ¿los planetas se formaron chocando y juntando planetesimales? Correcto. Y los asteroides y cometas que vemos hoy son, en muchos casos, planetesimales que sobraron, que no se incorporaron a ningún planeta. Entendido. Y Júpiter no solo evitó un planeta ahí, también influyó en otros asteroides. Los troyanos, mencionaste. Los troyanos de Júpiter, sí, son fascinantes. Son dos grupos enormes de asteroides que comparten la órbita de Júpiter. ¿Cómo que la comparten? Van en la misma órbita, pero en unos puntos especiales estables gravitatoriamente. Los puntos de Lagrange L4 y L5. Van 60 grados por delante y 60 grados por detrás de Júpiter. ¿Cómo escoltándolo? Algo así. Y su existencia, y de qué están hechos, sugiere que Júpiter los capturó ahí durante una época muy temprana y caótica. Una época de migración planetaria. Ahí vamos, la migración planetaria. Aquí la historia se pone, como decías, muy dinámica. Exacto. La idea de que los planetas no nacieron donde están hoy. No es una fotoficha. Para nada. Los modelos actuales sugieren un pasado mucho más movido, incluso violento. Uno de los modelos clave es la hipótesis del gran viraje, o Grand Tack en inglés. El gran viraje. Suena importante. Lo es. Propone que Júpiter, poco después de formarse, migró hacia adentro, quizás hasta donde está Marte ahora. Júpiter tan cerca, eso debió ser un caos. Inmenso. Luego el modelo dice que entró en resonancia orbital con Saturno, que también migraba, y eso hizo que cambiaran de dirección. Se fueron los dos hacia afuera. Un viaje de ida y vuelta. Algo así. Y este viraje explica varias cosas muy bien. ¿Cómo qué? Bueno, primero, ¿por qué Marte es tan chiquito comparado con la Tierra o Venus? Júpiter le quitó material. Claro, al pasar por ahí barrió gravitacionalmente muchos planetesimales de esa zona,
le dejó menos materia prima a Marte para crecer. Tiene lógica. ¿Y segundo? Y segundo, y esto es crucial para lo que hablamos, mezcló el cinturón de asteroides. ¿Cómo? ¿Por dónde pasaba? Al migrar hacia adentro y luego hacia afuera, su gravedad fue como una batidora cósmica. Dispersó planetesimales de todas partes. Ajá. Y en particular, empujó asteroides ricos en hielo y carbono, los tipos C que se formaron más afuera, en el frío. Los empujó hacia adentro, al cinturón principal. Los mezcló con los locales. Con los tipos C, exactamente. Y por eso hoy vemos esa mezcla de tipos en el cinturón. Si no hubiera habido esa migración, esperaríamos una separación mucho más clara. Los rocosos adentro, los carbonáceos afuera. La mezcla es una prueba fuerte de esa migración. Fascinante, de verdad. ¿Y ese fue el único gran baile planetario? ¿O hubo más? Hubo más. Otro modelo muy influyente que se piensa ocurrió un poco después es el modelo de Niza. Como la ciudad. Sí, por la ciudad francesa donde se propuso. Este modelo dice que los 4 gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, se formaron al principio en órbitas mucho más juntas entre sí y más cerca del Sol. Más compactos. Eso es. Y más allá de ellos había un disco enorme de planetesimales helados. ¿Y qué pasó? Se pusieron incómodos tan juntos. Algo así. Las interacciones gravitatorias entre ellos y con ese disco masivo hicieron que la configuración se volviera inestable, y eso desató un periodo de caos. Más caos. Sí. Los gigantes empezaron a dispersarse, migraron hacia afuera, a donde están ahora. Urano y Neptuno, sobre todo, se fueron mucho más lejos, metiéndose de lleno en ese disco de planetesimales. Y atravesar ese disco no debió ser tranquilo. Para nada. Fue un revuelo cósmico tremendo. Esa migración tardía tuvo efectos enormes. Primero, barrió y dispersó la mayoría de esos planetesimales del disco exterior. ¿A dónde los mandó? A todas partes. Muchos fueron eyectados del sistema solar para siempre. Otros fueron lanzados a las regiones más lejanas, formando la nube de Oort. Ah, así se pobló la nube de Oort. Probablemente. Y otros quedaron en órbitas más estables, pero aún lejanas, formando el cinturón de Kuiper y el disco disperso que vemos hoy. ¿Y el famoso bombardeo intenso tardío tiene que ver con esto? Se cree que sí, que está directamente relacionado. Al desestabilizar todos esos reservorios de planetesimales, el disco exterior, quizás también el cinturón de asteroides. Se soltaron un montón. Exacto. Se habría producido una lluvia masiva de cometas y asteroides hacia el sistema solar interior. Ese es el bombardeo intenso tardío, o LHB. ¿Hace cuánto fue eso? Hace unos 3.900 a 4.100 millones de años. Las cicatrices se ven clarísimas en la Luna, en Mercurio. Los cráteres. Esos mismos. Y lo crucial de toda esta historia dinámica, el gran viraje, Niza, el LHB, es que no solo dio forma al sistema solar como lo conocemos, sino que creó las vías, los mecanismos, para transportar material del sistema exterior, agua, orgánicos, a los planetas interiores, incluida la Tierra primitiva. Y eso nos lleva de cabeza a la gran pregunta. ¿Fueron esos impactos los que trajeron el agua y las moléculas orgánicas aquí? Porque la Tierra recién formada era una bola de fuego, ¿no? Exacto, muy caliente. Probablemente un océano de magma. Difícil que retuviera mucha agua o moléculas orgánicas delicadas de su formación inicial. Entonces la idea es que llegaron después, por impactos. Esa es la hipótesis principal, sí. Que una parte importante del agua y los compuestos orgánicos necesarios para la vida no son nativos, sino que fueron entregados más tarde por cometas y sobre todo asteroides ricos en esos materiales. Y una forma de rastrear eso es con los isótopos del agua, ¿verdad? Lo del deutero-hidrógeno, la relación DH. Justo. El deuterio, D, es hidrógeno pesado. La proporción de H en el agua depende de dónde y cómo se formó, sobre todo de la temperatura. Y el agua de nuestros océanos tiene una proporción específica. Exacto, bien medida. Es como una huella digital. La idea es comparar esa huella con la del agua en cometas y asteroides, o en los meteoritos que caen de ellos. ¿Y qué dicen esas comparaciones? ¿De dónde vino el agua? ¿Cometas o asteroides? Bueno, aquí entramos en lo que se llamó el gran debate. Por mucho tiempo, los cometas parecían los candidatos obvios. Tienen muchísimo hielo. Lógico. Pero las primeras mediciones de DH en varios cometas, y sobre todo las de Rosetta en el cometa 67P, ¿Qué encontraron? pues encontraron valores de DH mucho más altos que los del agua terrestre, a veces el doble o el triple. Uy,
Eso parece descartarlos como fuente principal, ¿no? Si el agua era tan distinta. Parecía un golpe duro para la hipótesis cometaria, sí, al menos para ese tipo de cometas del cinturón de Kuiper. Y esos resultados fortalecieron la otra idea, que la fuente principal fueron los asteroides de tipo C. ¿Por qué? Su agua sí se parece. Mucho más. El agua atrapada en los minerales de las condritas carbonáceas, que son meteoritos de asteroides tipo C, tiene una proporción pH muy cercana a la de nuestros océanos. A veces casi idéntica. Entonces, por un tiempo, los asteroides eran los claros ganadores. Parecía que sí, pero la ciencia sigue avanzando. Mencionaste resultados iniciales. Ajá, hubo novedades. Las hubo. Resulta que un reanálisis posterior de los mismos datos de Rosetta de 67P, pero siendo más cuidadosos, considerando cómo el polvo podía afectar las mediciones del gas, mirando el gas más lejos del núcleo. ¿Llegó a otra conclusión? Sí. Este reanálisis encontró una proporción pH para el agua de 67P mucho más baja, mucho más cercana al valor terrestre, casi en el mismo rango que las condritas carbonáceas. Vaya. Entonces los cometas vuelven a la carrera. Definitivamente reabrió el debate. Sugiere que cometas como el 67P sí pudieron contribuir de forma importante al agua de la Tierra. Qué interesante cómo cambia la cosa. Sí, la situación ahora es más matizada. Muchos siguen pensando que los asteroides tipo C fueron la fuente principal, pero ya no se descarta una contribución cometaria significativa. Quizás fue una mezcla. Y también muestra lo difíciles que son estas mediciones y que quizás no todos los cometas son iguales. Claro, bueno, pero el agua es solo una parte. Y los otros ingredientes, los compuestos orgánicos. Ahí es donde las misiones de retorno de muestras como Hayabusa 2 y Osiris-Rex han sido espectaculares. A Ryugu y Bennu, los asteroides carbonáceos. Esos mismos confirmaron directamente lo que ya sospechábamos por los meteoritos, que estos cuerpos están repletos de carbono, nitrógeno y un montón de compuestos orgánicos. ¿Cómo cuáles? Aminoácidos, los ladrillos de las proteínas, bases nitrogenadas, componentes del ADN y ARN. Básicamente, trajeron la materia prima orgánica. ¿Y hubo alguna sorpresa específica en las muestras de Bennu que analizaron hace poco? Una sorpresa increíble. Además de confirmar todo lo esperado, carbono, nitrógeno, agua en minerales como la serpentina, que muestra que hubo agua líquida en el pasado del asteroide. ¿Qué más encontraron? Encontraron fosfatos de magnesio y sodio, que se disuelven en agua. ¿Fosfatos? ¿Por qué son tan importantes? Me suena a algo de biología. Son cruciales. El fosfato forma la columna vertebral del ADN y el ARN, las moléculas de la herencia. Y también es parte del ATP, la molécula de energía de las células. Sin fosfatos disponibles, la vida como la conocemos no funciona. ¡Wow! Entonces, encontrar fosfatos solubles en Bennu es un gran qué. Es un hallazgo tremendo. Que sean solubles significa que estarían químicamente disponibles muy fácil en el agua de la Tierra primitiva. No estaban atrapados en minerales difíciles de disolver. Listos para usarse, digamos. Exacto. Y además, la pureza y el tamaño de esos granos de fosfato en Venus son, según los primeros informes, algo nunca visto en meteoritos. O sea, refuerza mucho la idea del reparto cósmico. Muchísimo. Consolida la idea de que los asteroides tipo C trajeron los tres pilares básicos para la bioquímica terrestre: agua, compuestos orgánicos complejos y componentes estructurales clave como los fosfatos. Y en forma útil. Es increíble. Si juntamos todas las piezas, ¿qué imagen nos queda? Pues nos queda la imagen de que estos cuerpos pequeños, cometas y asteroides, son mucho más que basura espacial. Son archivos históricos. Archivos que nos cuentan cómo empezó todo y cómo evolucionó. Su composición refleja dónde nacieron. Roca cerca, hielo lejos. Y su ubicación actual, cinturón principal, Kuiper, Oort, es resultado de esas migraciones planetarias violentas que mencionaste. El gran viraje, el modelo de Nisa, que reorganizaron todo y mezclaron materiales de distintas zonas. Y lo más impactante, quizá, es que ese mismo caos parece haber sido clave para que la Tierra sea habitable. Totalmente. Esos modelos de migración nos dan los mecanismos para traer agua, orgánicos, fosfatos, desde lejos hasta aquí, justo cuando la Tierra se enfriaba y preparaba el escenario para la vida.
Los asteroides carbonáceos como Bennu y Riju parecen los repartidores estrella. Sí, emergen como candidatos muy fuertes para haber entregado esos ingredientes vitales. En resumen, estudiar estos mensajeros conecta la formación del sistema solar con los orígenes de la vida aquí. Exacto. Sin esa reorganización violenta, sin esa mezcla de materiales por los planetas gigantes danzantes, quizás la Tierra hoy sería un planeta seco, estéril. Nuestra propia existencia podría depender de ese caos inicial. Es una perspectiva vertiginosa. Lo es. Y nos deja con una última reflexión, intrigante. A ver. Hemos hablado de cómo los impactos trajeron cosas a la Tierra, pero los impactos también sacan cosas de la Tierra. ¿Rocas lanzadas al espacio? Sí, las simulaciones indican que rocas terrestres eyectadas por grandes impactos podrían haber viajado muy lejos, quizás hasta las lunas de Júpiter o más allá. ¿Y? Y si la vida surgió aquí relativamente temprano, es posible que la Tierra, a su vez, haya sembrado otros mundos, con microorganismos que sobrevivieran al viaje dentro de esas rocas. Se llama litopanspermia. ¡Wow! La vida viajando de un planeta a otro en rocas. Es una posibilidad teórica, sí, que la vida terrestre pudiera haberse propagado a otros lugares. Eso cambia mucho la perspectiva de buscar vida afuera. Exacto. Si el material puede viajar en ambas direcciones, la historia de la vida en el sistema solar podría estar más interconectada de lo que pensamos. Es algo para seguir investigando, mientras desciframos los secretos de estos viejos mensajeros del pasado.